Bien, vamos al capítulo 5 de Juan. ¿Se acuerdan que he estado subiendo algunos videos desde el capítulo 2 de este evangelio? Vamos en el capítulo 5 y primero Dios vamos a llegar hasta el 11 con muchos ejemplos que vemos aquí en la escritura de Jesús como el único que puede dar vida, ¿no? Entonces yo espero que estén siendo de bendición para tu vida y que pueda enriquecer tu lectura de la palabra, ¿no? Entonces vamos a leer aquí esta historia, es muy interesante. Capítulo 5 versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día, ¿no? Entonces, mira, ahí me impresiona mucho. Hay algo aquí importante, dice que estaba cerca de la puerta de las ovejas. Mira, en la puerta de las ovejas tengo unos videos donde hablé un poco de Nehemías y ahí hablé de dos puertas, de la puerta del valle y la puerta del muladar. Y yo creo que voy a continuar hablando de cada una de las puertas porque es bien interesante. Cada puerta tiene un significado relevante en nuestra vida. De hecho, creo que las 12 puertas es un recorrido de toda nuestra vida cristiana, ¿no? En verdad. De hecho, la primera puerta que se encuentra en la ciudad es la puerta de las ovejas, que es por donde entraban todas las ovejas, ¿no? Y tú y yo, cuando creímos en Cristo, entramos por esa puerta. Ahora somos ovejas de su prado, ¿no? Jesús enseñó mucho esto. Yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que entre por esta puerta hallará pastos y todo eso. Entonces esto está bien padrísimo. No es el tema, pero dice que ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque que se llamaba en hebreo Betesda, ¿no? Betesda quiere decir casa de misericordia, ¿no? El cual tiene 5 pórticos, y en estos, dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Enfermos que estaban ciegos, cojos y paralíticos, ¿no? Esto me impresiona muchísimo porque saben que yo veo que Jesucristo está enseñándonos aquí cómo a veces dentro de la iglesia estamos así. Hay una multitud de cojos, de ciegos y paralíticos. ¿Por qué habla específicamente estos puntos, no? Estoy seguro que está refiriéndose a cómo a veces estamos dentro de la iglesia y tenemos una ceguera espiritual, y estamos dentro de la iglesia y estamos cojos. ¿Por qué? Porque no estamos en la labor de Dios. No estamos llevando a cabo la obra de Dios, ¿no? O sea, no podemos andar por el camino, no andamos por el camino de Dios, porque estamos cojos. ¿Y sabes qué es lo que hace que estemos cojos y ciegos? Y paralíticos, obviamente, o sea, discapacitados, esa es la palabra correcta. Discapacitados espiritualmente. Es raro, pero es real, es lo que está pasando aquí. Porque la religión hace eso. La religión nos hace ciegos y nos hace estar discapacitados espiritualmente. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, queridos hermanos, porque yo veo que la religión ha hecho mucho daño al cristianismo, ¿no? Jesucristo no vino a enseñar una religión. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sabemos estos versículos y hasta los decimos. Pero muchas veces sí nos encontramos en una religión, ¿no? Cumpliendo, haciendo cosas rutinariamente. No sé, es interesante porque la Biblia habla de cosas que eh, demuestran que nuestra vida está siendo una vida apropiada. Entonces, cuando comparamos lo que la Escritura dice de cómo debería ser nuestra vida cristiana y cómo la vivimos, nos damos cuenta que a veces estamos en una religión, ¿no? Donde, ok, no voy a misa, pero voy a la iglesia, ¿no? O sea, es lo mismo.
Es como ir nada más a un tiempo donde escucho algo, como que me siento bien porque escuché algo bonito y me voy y sigo mi vida normal, ¿no? Y eso es muy tremendo porque eso nos hace estar estancados espiritualmente, ¿no? Mira, Dios no solamente nos salvó para que no vayamos al infierno, nos salvó para que lo expresemos en esta tierra y llevemos a cabo su obra, de verdad, y llevemos a cabo la obra de Dios. Ayer estaba leyendo con mis hijos algo en Efesios 6, casi al final, y dice que Pablo está pidiendo que oremos por él para que Dios le dé de nuevo para seguir hablando del misterio del Evangelio, ¿no? Y dices, a ver, ¿cuál es el misterio del Evangelio? Si el Evangelio son las buenas nuevas, ¿no? Estas buenas noticias acerca de Cristo. Pero aquí, fíjate que me sorprendió, estuve indagando y a lo que se refiere Pablo es que él necesitaba de nuevo para seguir hablando del misterio del Evangelio, que se trata de Cristo y la iglesia. De Cristo y la iglesia. Cristo expresándose a través de la iglesia. O sea, tú y yo no solo fuimos llamados o fuimos salvos para venir, sentarnos en un lugar, que alguien nos predique la palabra y ya, y en la semana leemos la Biblia, tratamos de portarnos bien y ya. No, no es así, hermano. No es así. Somos parte de un reino que tiene que estar ejerciendo un gobierno en esta tierra. Fuimos llamados a gobernar, o estamos llamados a gobernar en esta tierra y vamos a gobernar en la era venidera, en el milenio. Pero necesitamos entender esto, o sea, no fuimos llamados solamente para recibir la salvación y quedarnos ahí acostados como este hombre. Habla después del cojo que estaba ahí, ¿no? Que llevaba 38 años. 38 años de su vida. Imagínate, yo tengo 38 años. Es como si toda mi vida me la he pasado postrado, me la he pasado acostado sin poder caminar, sin poder moverme, estoy así. Creo en Cristo, pero estoy así, no hago nada. Sí, espero que estemos entendiendo lo que les estoy diciendo. Dios, hay una necesidad en el corazón de Dios porque la iglesia entienda su papel y trabaje en eso y lleve a cabo la labor que Dios le ha encomendado. A veces ni siquiera predicamos a nuestra familia del Evangelio. Este es un paréntesis rápido, te quiero animar a tú que eres padre. Tienes que tomar tiempo para predicarle el Evangelio a tus hijos, a tu esposa y a tus hijos. De verdad, haz esto y te aseguro que va a cambiar la realidad de lo que se vive en tu casa. Sienta a tus hijos y a tu esposa y saca tu Biblia y predícales la palabra. Lo que Dios te ha hablado, predícaselos a tu familia. Y te aseguro que tus hijos van a cambiar, tu esposa va a cambiar, tu ambiente en tu casa va a cambiar. Te lo digo por experiencia, desde que lo empecé a hacer, ha cambiado increíble, ¿no? No digo que no hay situaciones difíciles, pero, o sea, la vida de Dios está ahí. ¿Y sabes por qué hice esto? Porque Primera de Timoteo 3:14 habla de, Pablo está diciendo a Timoteo, si tardo, tienes que saber cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Está hablando de que la casa de Dios es un lugar donde es algo vivo, donde la vida de Dios está todo el tiempo manifestándose. Está increíble eso. Tú y yo somos la casa de Dios, ¿no? O sea, la casa de Dios es la iglesia, pero tú, una vez, el pastor aquí usó este término, ¿no? Nosotros somos los siervos de la casa de Dios o la casa de los siervos de Dios, ¿no? O sea, tu casa es la casa de ti que eres un siervo de Dios o que debes de ser un siervo de Dios. Pero en tu casa, que es la casa del Dios viviente, tiene que estar lo que determine tu casa o tu hogar, debe ser que ahí está la vida de Dios. La vida de Dios está ahí, constantemente fluyendo. Así debe de ser. ¿Y cómo va a pasar? Cuando tú hablas la palabra en tu casa, a tu familia. Acuérdate que Jesucristo dijo, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Cuando tú hablas de lo que Cristo te ha dado, estás hablándole la vida a tu familia. Y tu hogar va a ser un lugar donde la vida de Dios se propicia. Y cuando alguien va a tu casa, va a percibir que ahí está la vida de Dios. No en el ambiente, o sea, y sí también, pero sobre todo porque alguien viene a tu casa y ¿sabes qué? Tú tienes la responsabilidad de hablarle la palabra, ¿no? O sea, no digo que todo el tiempo, pero tiene que salir ahí a relucir Cristo porque estás lleno de eso. Porque eres su casa, del Dios viviente, el Dios que vive dentro de ti y que quiere manifestarse todo el tiempo. Y eso es lo mismo por lo cual te digo que Dios no nos salvó solamente para estar quietos, ¿no? La religión hace eso, la religión hace que te quedes ahí. En verdad, yo sé que tú conoces muchas religiones y yo también, y date cuenta cómo la religión lo único que hace es
estar así, mantenerte estático, escuchando cosas, pero así, como inmóvil, paralítico. Y Dios no quiere eso. Dios te salvó para que camines, para que lleves a cabo la obra de Dios, para que tus rodillas paralizadas se enderecen y puedas caminar en la obra de Dios, en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces este ejemplo, esta historia a mí me enseña eso, que este hombre llevaba 38 años, o sea, una gran parte de su vida la llevaba postrado ahí. No sé cuántos años tenía este hombre en ese momento, pero sí dice que 38 años llevaba postrado ahí. No sé si llegó desde chico, pero ahí llevaba 38 años, imagínate. 38 años esforzándose por obtener algo, por estar buscando en una fuente incorrecta, ¿no? Y Jesús llega ahí y le dice, ¿qué quieres que se quiere ser sano? Fíjate lo que hace la religión. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y este hombre, no, aunque no es ciego, pero no puede ver que es Jesús, ¿no? Porque obviamente, imagínate toda la tristeza, todo el saque de onda que tiene por llevar ahí 38 años postrado, ¿no? Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y este hombre solamente le contesta, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, este hombre habla de su tristeza y de su imposibilidad, ¿no? Dice, Señor, casi, ¿no ves mis piernas, Señor? No puedo. Sí quiero ser sano, por eso llevo aquí 38 años postrado. Pero no puedo entrar al agua porque cuando yo voy, alguien más ya entró. Hay muchas cosas ahí. Fíjate lo que hace la religión y cuando ponemos nuestra esperanza en unas cosas que no son Cristo. 38 años, ¿cuántos enfermos crees que pasaron por ahí y que salieron sanados, no? Muchísimos, seguramente, porque sí, mucha gente era sanada. El primero que entraba al agua era sanado. Pero nadie, fíjate lo que la religión hace, nadie se preocupaba por los demás. Todos llegaban ahí con su necesidad. Todos. Y no veían, no sé si, yo creo que hasta algunos tal vez regresaron otras veces y seguían viendo a este cuate diciendo, pobrecito, o sea, lleva ahí 20 años, ¿no? Y después regresaron a los 10 años, híjole, lleva 30 años y sigue ahí. En lugar de decir, lo voy a ayudar y lo voy a echar, como la ceguera ¿cuál fue la palabra que usé al principio? La discapacidad no nos deja ver la necesidad de los demás, ¿no? O la religión hace eso, la religión hace que no veas por la necesidad de los demás, sino estás pensando solamente en ti. Y sabes que eso no es lo que Dios manda. Dios manda que veamos por los demás miembros del cuerpo, ¿no? Y que siempre veamos mayor a los demás como a nosotros y que siempre nos preocupemos más por los demás. Y eso Dios lo está cambiando porque eso no es correcto, eso no es la vida de iglesia. En la vida de iglesia nos preocupamos los unos por los otros, no nada más por mi necesidad y los demás pues hay que vean, ¿no? La religión hace eso, cuando en la iglesia estamos así, es una evidencia de que solamente tenemos una religión. Cuando vemos que un hermano tiene una necesidad y no hacemos nada, solo dejamos que lleve ahí 2, 3, 10 años, vemos que nuestro hermano está débil en la fe y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque solo tenemos una religión, no la realidad de lo que Cristo nos enseña. Entonces Jesús llegó ahí para decirle a este hombre, ¿quiere ser sanado? Y él dice, pues no, sí lo quiero, pero no puedo. Y Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Qué increíble es Jesús. De hecho, yo he orado por esto. Digo, Señor, hablando de la iglesia local, yo digo, Señor, visita nuestro estanque y levanta a todos los que estamos cojos y ciegos. Manda que tomemos nuestra cama y nos vayamos y trabajemos y llevemos a cabo tu obra, tu labor. De verdad necesitamos que nos ha quitado la ceguera, porque a veces el estar ciegos no nos deja ver la obra que Cristo está haciendo, la labor que Él está llevando a cabo. Este hombre tomó su lecho, le hizo caso y se fue. El lecho que lo llevaba cargando 38 años, ahora Él lo tomó y lo cargó y se lo llevó. ¿Y sabes qué? Jesucristo le dijo esto con una intención. O sea, no fue, no sé, yo pienso, si yo hubiera sido sanado, yo lo que quiero es correr y dejo mi cama ahí y me voy. Pero Jesús le dijo, toma tu cama y vete. Y se la llevó. ¿Y sabes qué provocó eso? Que los judíos le dijeron que por qué llevaba su lecho, ¿no? Le dice, no te es permitido llevar tu cama, ¿por qué haces eso? Es un día de reposo. Y él solo dice, pues el que me sanó me dijo que me lo llevara. Estoy seguro que Jesús le dijo que se lo llevara por eso. Jesús sabía que era el día de reposo y intencionalmente le dijo eso para enseñarnos algo ahí.
¿Y sabes qué creo que es? Jesucristo después lo encuentran y pasan muchas cosas ahí, pero lo que yo creo o lo que alcanzo a ver en mi espíritu es que Jesucristo quería enseñarnos el verdadero reposo del cual la Biblia enseña, ¿no? No el reposo del cual guardaban los judíos, ¿no? De hecho, creo que Jesús pudo haber dicho ahí, ustedes están juzgándolo porque lleva su cama, porque es un día de reposo. Llevaba 38 años sin tener reposo, 38 años sin poder sentir libertad para caminar. Y ahora ha encontrado el verdadero reposo y ustedes le dicen, ¿por qué llevas tu cama? Porque es un día de reposo, hablando de más la parte religiosa o litúrgica. ¿Se dan cuenta? Cómo estos judíos, creo que lo que podemos ver ahí, que estos judíos o estos fariseos que llegaron a decirle, ¿por qué cargas tu cama?, estaban ciegos y eran cojos también. O sea, no solo los que estaban ahí en ese estanque, sino también los judíos o los fariseos eran ciegos y eran cojos, porque no podían ver la obra de Jesucristo y tampoco caminaban o tampoco llevaban a cabo la obra de Dios. Llevaban a cabo su obra de su religión que ellos habían creado. Entonces eso está muy tremendo y Jesús quiere enseñarnos ahí que este hombre encontró el verdadero día de reposo. Encontró descanso porque se encontró con Jesús. Se encontró con Jesús. Y eso está increíble. Necesitamos encontrarnos con Cristo cada día porque Él es nuestro descanso, es nuestro verdadero descanso. Él es nuestro verdadero reposo y Él es el que nos puede quitar la ceguera y nos puede afirmar los pies para que llevemos a cabo su obra. No importa si ahora tal vez te sientes como ciego o como cojo, hermano, en un momento Dios puede visitarte. Dios va a visitar tu estanque y te va a decir, toma tu cama y vete. ¿Sabes por qué? Porque hay una urgencia, porque la obra de Dios siga avanzando, siga llevándose a cabo. Y Dios está buscando gente para que siga llevando a cabo su obra, ¿no?, su labor. Y va a visitar tu estanque, estoy seguro, y te va a decir, levántate, toma tu lecho y vete. Toma tu lecho y camina, lleva a cabo mi voluntad, lleva a cabo mi obra. Aprovecha el tiempo. Ya desperdiciaste 38 años o 5 años o días, tal vez meses. Eso no importa, pero de ahora en adelante camina, lleva a cabo la obra de Dios, afirma tus pies para llevar a cabo la obra de Dios, ¿no? Y eso está increíble. Dios quiere hacerte parte de su obra, de su voluntad, y quiere que lleves a cabo su voluntad en esta tierra. Y si necesita afirmarte los pies, lo va a hacer. Si necesita abrirte los ojos, lo va a hacer también. Que Dios te bendiga.